Bienvenidos una vez más a este canal. Bienvenidos mis Canadians. Y pues hoy les traigo otro video interesante acerca de Canadá, como siempre. Y pues es algo que me han pedido mucho de ustedes. Y es cómo es de que, ¿por qué Canadá niega las visas y las ETAs, que son la forma electrónica para poder aplicar para venir aquí como turista? Y pues sí, a mí también me pasó, tuve esa experiencia y estos son los papeles que me regaló el gobierno. Básicamente me los regresó y me dijo las razones por las cuales pues mi aplicación fue denegada. Y es una de las razones en las cuales tú dices, wow, bueno, pues yo no creí que tenía ese problema, o yo no creí que se fijaran en eso, porque hay veces que uno solamente aplica por su visa y está difícil saber si se la van a dar o no. Aparte uno tiene que pagar el pago de la visa, y si uno no tiene el pasaporte vigente o reciente, tienes que el pasaporte renovarlo, enviar todo y esperar a ver si te dan la visa o no. Y pues en el 2012 fue cuando yo apliqué para la visa de Canadá y me la negaron un par de veces. Me la negaron en marzo y luego en diciembre del 2012. Y bueno, pues no pude venir. En ese tiempo fue cuando a los mexicanos les pedían visa para venir para Canadá. Eso lo quitaron después. Ahorita ya no se necesita, ya nada más se necesita la ETA para mexicanos y para chilenos. Son los únicos dos países de Latinoamérica y España que no necesitan visa para venir para Canadá, simplemente llenando el formulario que está en internet, que se llama ETA, que es simplemente un formulario para poder saber quién es el que viene aquí. Y pues una de las razones, vamos a leer una de las cartas que me mandaron, y las razones dice, porque tú puedes aplicar para la visa, pagas todo, pero al final de cuentas la persona que hace el trámite, la persona que está revisando tu papeleo, es la que tiene la decisión si negártela o aprobártela la visa. Entonces el oficial que tiene el derecho de aprobarte o negarte la visa te manda una carta. Te manda una carta diciéndote la razón por la cual está negada. Entonces aquí menciona que ellos hicieron un proceso en tu aplicación y consideraron que algunos factores no cumpliste para poder aprobarte la visa. Y aquí te lo dice muy específicamente. Hay una lista que te puede decir cuáles son algunas de las razones por las cuales ellos no consideran que tienes para poderla negar, y te tachan con una palomita las que aplican para ti, las que en tu caso aplicaron, y para la siguiente vez puedes trabajar en eso. Por ejemplo, si no tuviste el dinero suficiente, y aquí te lo están diciendo, para la próxima vez que tú apliques para la visa, entonces ahí puedes tú ayudarte a ti mismo a que ese error no lo vuelvas a cometer y pueda ese no ser un factor para que te la nieguen de vuelta. Y pues a mí me pasó 2 veces. Entonces yo les voy a leer las formas por qué te la niegan. Las formas, estas formas que te las niegan son directo del gobierno de Canadá. Entonces estas son cosas reales que si ellos consideran que no eres admisible, entonces no te las van a dar la visa. Y una de ellas es tu historial de viajes. Si ese historial de viajes significa que, por ejemplo, si tú has estado en otro país de ilegal, entonces esto puede afectar. O, por ejemplo, si tú tienes algo muy común, una visa de los Estados Unidos, y te has quedado allá en los Estados Unidos más tiempo de lo que debes, esto también puede afectar al momento de poder sacar la visa canadiense. ¿Por qué? Porque entre Estados Unidos y Canadá tienen acuerdos de inmigración y tienen acuerdos policíacos entre el FBI y el RCMP, que es el equivalente a
a la policía de acá de Canadá, que es la Royal Canadian Mounted Police, la policía canadiense montada, y ellos pues ellos saben qué es lo que está pasando entre los dos países. Entonces, si tú tienes algún tipo de problemas en los Estados Unidos, es probablemente que acá en Canadá también los vayas a tener, o viceversa. ¿Por qué? Porque se comunican entre sí estos dos países para la seguridad de estos dos países. Entonces dice que el travel history, que tu historial de viajes, es muy importante que puedas tener tu historial de viajes bueno para que no sea un factor negativo al sacar tu visa. Tú sacas una visa si quieres sacar una visa para ir a Canadá de turista, pero estás en un país de ilegal, por ejemplo en este caso en Estados Unidos, si estás de ilegal y quieres sacar una visa para ir a Canadá, pues probablemente no te la vayan a dar porque ni siquiera tienes un estatus legal en el país donde estás aplicando por tu visa. Eso es algo muy importante. Aplíquenla desde su país donde ustedes son ciudadanos, o si están en otro país, que sean residentes permanentes de ese país. Otra es los lazos familiares en el país de residencia. Por ejemplo, si tú eres de México, de Chile, cualquier país que seas, tienes que tener unos lazos familiares y de bienestar en tu país, que tengas tus coches, tus casas, tu negocio, tu buen trabajo, lo que tengas, que te aten a tu país para que vuelvas y no te quedes en Canadá. Eso tiene que ver mucho. Otro es el tiempo de duración de tu visita a Canadá. Si tu tiempo de duración es más de 6 meses, probablemente no te la vayan a dar y te digan que necesites otro tipo de visa, o el tipo de actividades que vas a hacer en Canadá. Si es fuera de turismo y tienes que hacer otro tipo de situación, entonces probablemente te vayan a decir que no, que apliques por la visa correspondiente. También dice que si tú tienes muchos lazos en Canadá, en este caso a mí me aplicó, aquí me pusieron una palomita en esa, porque yo la primera vez que apliqué, pues mi novia vivía acá y yo quería venir a visitarla y pues no me la dieron. Después nos casamos y tuvimos una bebé y yo quería venir a ver la bebé nacer aquí en Canadá y también me la negaron. Fue cuando fue en diciembre y fue porque ellos consideran que mis lazos en Canadá son fuertes y que no tenía yo pensado volver a México, que ya me iba a quedar acá. Y pues no era el caso, yo quería venir aquí a poder ver a mi hija nacer y ya después volver ya con los procesos correspondientes de la residencia permanente. Pero en este caso ellos no fueron convencidos de eso, porque pues la razón por la cual yo quería sacar la visa era por algo muy familiar, y pues aquí te lo dicen que si tienes unos lazos fuertes en Canadá, no, o si tú no tienes empleo o tu empleo es muy bajo, no es estable, en este caso también es un factor. Necesitas tener un empleo que sea fuerte, que sea estable y que puedas tú comprobar para que ellos puedan considerar que sí eres un candidato para la visa, que tú vas a regresar a tu país. Personal assets and financial status. Si tú tienes carros, si tú tienes casas, si tú tienes negocios en tu país, eso también puede ayudar para que no te la nieguen, porque si no lo tienes, entonces ellos pueden considerar que tal vez no tienes nada y que pues vas a ir solamente a emigrar y a buscar una nueva vida por la manera más fácil, que es simplemente con una visa de turista y quedarte como ilegal, y pues ellos lo que quieren evitar. Y algo muy importante es que tienes que ver es de que está firmada la carta, está firmada y te lo dicen aquí con todos los puntos y te tachan cuáles son las maneras, el propósito de la visa, tu situación de empleo. Te lo dicen muy muy específico cuáles son las razones por las cuales. También otra cosa, hay algunos países que no les piden visa, por ejemplo ahora México y Chile y España, que son los países que no necesitan visa para venir aquí a México de habla hispana. Estos países utilizan solamente la ETA, como había dicho, y la ETA es una forma que se llena en internet para poder saber si eres
admisible para venir a Canadá. Y es rápido, se llena el internet, se paga el fee y ya te puedes, te llega un email para poder saber si vienes o no. Los requisitos son muy fáciles, por eso solamente necesitas tener una tarjeta de crédito o débito para poder pagar los $7, ¿sí? Otra es tener un correo electrónico válido para que en ese correo electrónico ellos te puedan responder, ¿sí? Y tú puedas saber si fue aprobada la ETA. Llenar el formulario de internet, tener tu pasaporte a la mano, que no esté vencido, que esté a por lo menos 6 meses de validación para que ellos puedan checar tu pasaporte, y se aprueba en 24 horas, dicen. Puede tomar días dependiendo de la situación, porque si hay problemas o algo ellos revisan, entonces ellos se pueden tomar más días, pero normalmente si no hay ningún problema te llega ese mismo día la confirmación de tu ETA. Y no es un papel que tienes que imprimir ni nada, simplemente es un código que está directo a tu pasaporte. Está conectado a tu pasaporte ese código, y cuando tú enseñas tu pasaporte y ellos lo pasan, lo escanean, ya está ahí la ETA automáticamente. No es un papel que tenemos que entregar, no es una visa de una calcamonía ni nada, simplemente es algo adicional que ya viene en el pasaporte. Y esta de la ETA dura 5 años o hasta que se te venza tu pasaporte. Cualquiera de las que salga primero, cualquiera que pase primero, es cuando se te va a vencer tu ETA. Y recuerden, la ETA simplemente es para poder venir sin necesidad de aplicar por la visa tal como es, pero es exactamente lo mismo. Vienes por las mismas razones de turismo y de pasear, pero no es otra cosa más que eso. Y pues es algo bien importante saber todo esto, porque a veces muchos dicen, pues ¿sabes qué? Yo me quiero ir con mi visa o con mi ETA y allá voy a buscar trabajo, allá voy a ver qué puedo hacer para cambiar mi estatus y ya quedarme de una vez en Canadá. Pues déjame decirte, aquí las cosas como son, es de que ya estando aquí en Canadá, si tú eres turista, no puedes cambiar tu estatus a otro. Te tienes que quedar como turista. Si tú quieres ser trabajador, si quieres aplicar por un trabajo que te ofrecieron, tienes que volver a tu país, aplicar por la visa correspondiente y cuando sea aprobada, volver. O si tú quieres estudiar, también tienes que devolverte a tu país, aplicar por tu visa de estudio, entonces ya que la tengas, volver a Canadá. No puedes cambiar tu estatus migratorio de turista a estudiante o trabajador o nada. Así es que esto es muy importante porque no mucha gente sabe y muchos quieren venir y acá quieren ver cómo le hacen para poder conseguir un trabajo o algo y cambiar. Tienes que volver a tu país. Y pues, ¿de qué sirve venir y volver? Mejor desde nuestro país aplicamos para la forma correcta que queramos venir, ya sea de estudio, ya sea de trabajo, y ya podemos venir de una vez con ese estatus y poder aplicar por los beneficios que nos ofrece el país. Que les voy a hacer un video de todos los beneficios que tiene el país, todos los beneficios sociales, económicos que te ofrece Canadá, especialmente a los que tienen un estatus permanente, que ya sean los residentes permanentes, los ciudadanos, las personas que tienen permiso de trabajo e incluso los que estudian con su permiso de estudio. Entonces vamos a ver ese detalle también, pero en general hablamos de todas las razones por las cuales puede ser negada tu visa. Si necesitas arreglar esa situación, puedes trabajar para que puedan ellos ver que tú ya has trabajado en ese aspecto y puedan aprobártela. Y otra de cómo aplicar por la ETA. Entonces, para eso es todo. Si te gustó, por favor, comparte, ya lo sabes, dale like y suscríbete a mi canal. Y también, si tú quieres, comenta algo, que tengas alguna pregunta que quieras que yo te conteste. Y por favor, estamos en comunicación y nos vemos hasta la próxima. Cuídate.